Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, pues hoy vamos a iniciar una serie nueva, ya que dejamos atrás el tiempo de Navidad. Ok, no parece, pero ya pasó. Y esta nueva serie se titula El camino hacia la tierra prometida. Y es nuestro mensaje inicial, el de esta noche, y se titula El inicio de una gran aventura. Mire, la historia del pueblo de Israel ejemplifica muchas situaciones por las que pasamos los cristianos. El mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, si quiere acompáñeme ahí a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Ahí el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. ¿Ya está ahí? Primera de Corintios 10:10. Vamos a leer el versículo 11 también. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, tanto las malas actitudes de Israel como sus momentos de obediencia son ejemplos que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque nos ilustran la voluntad de Dios, así como aquello que le agrada y lo que le desagrada. Y en esta serie vamos a tomar varios pasajes de la vida de Israel, los cuales nos van a servir para mostrarnos lo que el Señor desea para nuestro desarrollo dentro de la vida cristiana. Y es que mire, la vida cristiana es una vida de crecimiento permanente. Usted debe de dejar de crecer el día que muera. Ese día todavía debe de crecer algo dentro de la vida cristiana. Y mire, la historia del Éxodo es uno de los pasajes bíblicos más conocidos y uno de los eventos más importantes dentro de la vida de Israel. La manera en la que Dios usó a Moisés para liberar a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto se ha quedado grabada hasta en la cultura popular y ha inspirado grabados, pinturas, ilustraciones y hasta películas. Y el momento cúspide es como la división del Mar Rojo, donde Moisés, por la mano del Señor, divide las aguas y el pueblo pasa en seco, y como que el momento cumbre es cuando las aguas vuelven a su lugar y el ejército de Faraón es destruido por completo. Pero bueno, muchos lo toman como si fuera ya el fin de la historia, ¿no? De la historia de Israel, pero no. La historia no termina ahí, de hecho ahí es donde comienza. Pero Israel está en otra condición. Una vez que están en la otra orilla del mar, ellos son libres. Antes estaban en una condición de esclavitud. Los que tenían control absoluto de sus vidas, es decir, Faraón y sus seguidores, quedaron atrás, muertos. Entre ellos y la tierra de la esclavitud había un mar inmenso. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué sigue? Y mire, es que los creyentes pasamos por una situación similar. Cuando una persona se acerca al Señor Jesús, y genuinamente le pide perdón por sus pecados, le pide que le salve,
y le reconoce como su Señor y su Salvador, está en una condición similar a la que tuvo Israel en ese punto. ¿Por qué? Porque el Señor le perdona y el Señor le salva y le libera. Pero la vida cristiana, pues no, la cosa no se acaba ahí. Es el momento más importante de la vida. Cuando uno se salva es el momento más importante de la vida, pero pues uno no se muere al día siguiente. Generalmente hay personas a las que pues les toca en su lecho de muerte tener esta oportunidad y la toman y poco después mueren. Pero la mayoría no es así. La mayoría pues tiene todavía un trecho largo que recorrer, y la pregunta es, bueno, ¿y qué sigue después? Y lo que sigue, como nos lo va a mostrar la historia de Israel, es una vida bajo la dirección de Dios, dejando el señorío del pecado, que es un señorío cruel y despiadado, que conduce únicamente a la muerte después del desgaste y la fatiga de nuestras almas. Dejamos ese señorío del pecado para entrar al señorío del Dios de Israel, el cual lleva a la vida y pues tiene lo mejor para nosotros, porque debemos de tener presente que el Señor lo único que quiere para nuestras vidas es nuestro bien. Pero aquí hay algo importante que debemos de recalcar, y es que debemos de entender que el Señor nunca nos libera para que se establezca el señorío del hombre, para que se establezca el señorío o el control de la persona. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser su propio señor. La realidad nos lo muestra. Cuando el hombre no está bajo el señorío de Dios, cuando no está sometido a la voluntad de Dios, tampoco está sometido a su propia voluntad. Está sometido a la voluntad del pecado. La realidad nos muestra que el ser humano irresistiblemente sucumbe ante el dominio del pecado. Y mire, aquí uno de los grandes errores que cometen las personas al hablar sobre el control del pecado es que la mayoría de las personas relaciona al pecado únicamente con la manifestación de conductas horribles como el homicidio o la violación o el secuestro, la drogadicción. Y sí, esos son pecados ciertamente, pero no son los únicos pecados y no son los únicos que toman el control. El pecado tiene un amplio abanico de opciones y de manifestaciones, y todos los seres humanos caen en alguna de sus tentaciones. Y si no estamos bajo el señorío de Dios, estamos bajo el señorío de alguno de estos pecados. ¿Qué pecados pueden estar ahí? La mentira. ¿Y puede tomar el control de una persona? Sí. Hay personas en las que su vida gira alrededor de una mentira. Soltaron una mentira y tienen que seguir mintiendo para poderla sostener. Pero no nada más está la mentira como pecado en el que una persona puede caer constantemente dentro de su control. El orgullo también lo es, la vanagloria, la soberbia, la burla, la indolencia, la indiferencia, la discriminación, el hablar maldiciones, la discriminación, la antipatía, la flojera. ¿Sabía que la flojera también es un pecado? Son un montón
de pecados los que existen, y todos tienen la capacidad de tomar el control de la vida del ser humano. El alma del hombre no se puede separar de esta tendencia. Mire, hay personas que las que tienen este problema de la flojera, pareciera que su único objetivo en la vida es descansar. ¿El objetivo de la vida es descansar? No. Es bueno descansar en el tiempo en el que se debe de descansar, pero la vida no está hecha para andar flojeando y para andar durmiendo y andar sin qué hacer. Eso puede tomar el control de las personas. ¿El orgullo puede tomar el control de las personas? Claro que sí. La soberbia también. Hay personas que son incapaces de hacer una oración sin meter alguna majadería. Y de verdad es así. ¿Por qué? Porque tiene el control. Porque ese pecado tiene el control. Entonces, el hombre no está diseñado para dominarse a sí mismo, para gobernarse a sí mismo. O lo gobierna Dios o lo va a gobernar el pecado. Pero el hombre nunca va a salir del yugo del pecado en su propia fuerza. Los ateos dicen lo contrario, ¿no? Pero si uno ve, a mí me ha tocado ver entrevistas con los grandes ateos de la actualidad, y si uno los ve, ellos están cargados de un orgullo y una soberbia increíbles. Esos son los pecados que los tienen amarrados y que los tienen dominados. Entonces, nosotros salimos de ese yugo de esclavitud del pecado para entrar al dominio del Señor, al gobierno del Señor. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Él nos va a empezar a guiar hacia la tierra prometida, y en el camino hacia la tierra prometida va a desarrollarnos, va a hacernos crecer. Su objetivo es que llegue un punto en el que seamos un verdadero ejemplo en todo lugar donde estamos. Dios llevó a Israel hasta la tierra prometida para que ahí ellos se desarrollasen como una nación que fuese un ejemplo en el mundo de ese tiempo. Y lo fueron. Israel era una cosa completamente distinta a las demás naciones que había a su alrededor, a todas las naciones cananeas, a Egipto, a Babilonia, a Siria, a los sirios y demás. Israel era distinto y se notaba. No sé si se acuerdan que mucho tiempo después, cuando regresan del cautiverio babilónico, los mercaderes extranjeros pues querían en el séptimo día vender sus mercancías en Jerusalén, y tuvieron que cerrar la puerta y amenazarlos. Les dijo, bueno, si siguen intentando venir en el séptimo día a vender sus mercancías, les vamos a dar una lección. ¿Por qué? Porque Israel no tenía no realizaba nada, ninguna actividad de trabajo en el séptimo día. El resto del mundo, sí. Ellos sí. Entonces, llegar a tierra de Israel implicaba llegar a un lugar donde se hacían las cosas completamente distinto al resto del mundo. ¿Y qué quiere el Señor que suceda con nuestras vidas? Lo mismo. Él quiere que usted se desarrolle tanto en la vida cristiana que cualquier persona que se tope con usted se dé cuenta de que está ante algo distinto. Bien, una cosa que debemos de tener presente es que el camino hacia la tierra prometida no es tranquilo, no es llano, no es un sendero sencillo. E Israel lo iba a aprender rápidamente, pero aunque no es un camino sencillo, aunque no es un camino llano,
aunque no es un sendero tranquilo, es la senda por medio de la cual cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a ver cómo comienza la gran aventura de Israel, del Mar Rojo hasta la tierra prometida. Acompáñame a Éxodo capítulo 15, versículo 22. En todos los capítulos anteriores, usted va a encontrar pues la historia del Éxodo, cómo Dios separa a Moisés y lo usa para sacar a Israel de Egipto, cómo cruzan el Mar Rojo. Después de que cruzan el Mar Rojo vamos a encontrar un cántico de alabanza de Moisés y su hermana Miriam, y luego viene esto. Mire lo que dice el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Hay quienes erróneamente enseñan que cuando decidimos por el Señor, nuestros problemas y sufrimientos desaparecen. De hecho, hay un grupo que se denomina a sí mismo Pare de Sufrir, y ese es su lema, que uno debe de dejar de sufrir cuando está decidiendo por Jesús, pero pues aquí encontramos algo distinto, porque pasaron poquitos días desde que Israel llegó a Mara. ¿Y por dónde los llevó el Señor? Por un desierto, hasta llegar a este lugar donde las aguas no se podían beber. Y en este pasaje vamos a encontrar de lo que nos habló el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, capítulo 10, porque ¿qué fue lo que hicieron los hijos de Israel? Murmuraron en contra de Moisés. Y esto era un insulto hacia Dios. La murmuración que estaban efectuando era una queja e inconformidad en contra de Dios, y estaban renegando en contra del Señor que les había sacado de Egipto y les había liberado de la esclavitud. Y mire, la respuesta de Israel ante la dificultad, porque fue una dificultad lo que tuvieron enfrente, nos muestra algo sobre nuestra naturaleza. Nos muestra lo corto de nuestra memoria y cuán fácil es olvidar la mano del Señor en tiempos de dificultad. Cuando hay momentos de presión, es bien fácil que se nos olviden las cosas. Es muy sencillo que se nos olvide todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Mire, Israel pudo acordarse de un evento maravilloso que ellos presenciaron, porque ¿se acuerda cuál fue la segunda plaga? Cuando el Señor convirtió las aguas del Nilo en sangre. Si Dios convirtió las aguas de todo este enorme río en sangre para que los egipcios no bebiesen, era algo que no podían beber, y a ellos les mantuvo con aguas frescas, ¿no podría ser algún milagro allí en las aguas de Mara? El problema que encontramos con Israel es un problema de actitud, porque pues la dificultad estaba allí. Estamos hablando de que hay poco más de 1 millón de personas
en el campamento, y sí hay una fuente de agua, pero no hay que beber. O sea, no la pueden beber. El problema es la actitud, porque ellos, en lugar de correctamente decir, Señor, ayúdanos, ¿qué hacen? Murmuran, se quejan, reniegan del Señor sin tener motivo para hacerlo. Ellos ya habían visto su poder específicamente en su necesidad. Habían visto el poder de Dios sobre las aguas, pero tenían una mala actitud. Y nosotros debemos de evitar tener ese tipo de actitudes. Y lo que necesitamos es tener una actitud como la de Moisés, porque Moisés respondió correctamente a la adversidad. Vea lo que dice el versículo 25. Dice, y Moisés clamó a Jehová. ¿Qué necesitamos hacer cuando tenemos una dificultad? No murmurar, no quejarnos, no enojarnos, sino clamar al Señor. ¿Y qué sucede? Dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios le dio la respuesta a Moisés e hizo un milagro, porque mire, un árbol no hace gran cosa cuando uno lo avienta a las aguas, ¿no? Si son aguas saladas, aviente cualquier árbol y no va a pasar nada. Era simplemente un símbolo para que viesen que era la mano de Dios, y Él cambió estas aguas amargas en aguas dulces y pudieron beber. Y después, ¿qué hizo Dios? Los llevó a un lugar que Él había preparado para ellos. Porque ¿cuántas tribus son las tribus de Israel? 12. ¿Y cuántas fuentes de agua nos menciona que hay aquí? En Elim, 12. Para que cada tribu pudiese pues abastecerse de agua sin pleitos con otra tribu, ¿no? Y les dio un lugar agradable, porque había 70 palmeras ahí, y tuvieron un tiempo de reposo. Como le digo, no es malo descansar, no es malo el reposo cuando es en su momento. Pero ¿sabe algo? El tiempo de reposo generalmente no es muy largo, y menos en el Señor, porque no los dejó mucho tiempo ahí en Elim. Los movió. ¿Se acuerda que le dije que se entraba a la dirección de Dios saliendo de la esclavitud de Egipto? Israel no decidía en qué momento se desplazaban. Israel no decía, pues me quiero quedar más aquí, ¿no? El Señor les protegía todo el día. En la noche, con una columna de fuego que les protegía del frío del desierto, y en la mañana con una columna de nubes que les protegía del calor del desierto. ¿Ha estado en un desierto? ¿No? Hace mucho calor. Si uno está varias horas ahí bajo la intensidad del sol del desierto, probablemente se desmaye, y si no tiene líquidos puede morir de insolación. Y pues, ¿cómo los movía Dios? La nube se levantaba y se empezaba a desplazar. Y pues, si quieres estar en la sombrita, pues te mueves con la nube. Si no, pues quédate en el desierto y sufre la severidad del clima
del desierto. Entonces, Dios era el que los movía, y probablemente ellos dijeron, ay, aquí en Elim está bien padre, pero Dios dijo, hey, el descanso no es para siempre, se levanta y vámonos. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 1. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. El Señor, a propósito, llevó a Israel por lugares complicados. Mire, los desiertos no son lugares agradables para vivir. Los desiertos, pues por algo la gente no vive en esos lugares, en grandes ciudades, no hay grandes ciudades ahí, porque no está fácil adquirir comida, hace mucho calor, no hay agua. Y bueno, todas estas dificultades que existen en sí por el mismo desierto se vuelven mucho más grandes para Israel, porque ellos son un montón de personas, son más que toda la población de Morelia y Tarímbaro juntos. Entonces, entrar a un desierto para ellos es complicado, pero Dios los está llevando ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere darles lecciones, y cuando nosotros entramos a algún tipo de dificultad, debemos entender que estamos pasando por ahí porque Dios quiere enseñarnos algo. Y a Israel le va a dar dos lecciones bien importantes en el desierto de Sin, en la entrada inicial al desierto de Sin. Vamos a seguir leyendo ahí. Estábamos en el versículo 1. Dice, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios llevó, como mencionamos, a Israel al desierto de Sin con un propósito, porque sí, ellos iban a enfrentar ante una gran dificultad, porque de por sí es muy difícil encontrar alimento en un desierto. Imagínense encontrar alimento para 1 millón y feria de personas. Es algo que pues no iba a suceder. En el desierto no iba a haber alimento suficiente para que ellos pudieran seguir viviendo. Y lamentablemente lo que vemos, a pesar de que ya vieron un milagro allí en Mara, en el que Dios les provee aguas para beber, en lugar de hacer lo que Moisés y decir, Señor, ayúdanos, ¿qué hacen? Otra vez se vuelven a quejar, otra vez vuelven a murmurar y hacen algo que nosotros jamás debemos de hacer. Miraron hacia atrás y fueron engañados por mirar hacia atrás. Voltearon a ver Egipto y ahí fueron engañados. ¿Por qué? ¿Por qué fueron engañados? ¿Por qué afirmamos que fueron engañados? Porque empezaron a creer que les iba mejor en Egipto ahora que eran libres y que eran dirigidos por Dios. Y se empezaron a decir a sí mismos mentiras y se las empezaron a creer, porque mire, ahí ellos empiezan a decir, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Usted cree que podían hacer eso frecuentemente? No,
Ellos eran esclavos y estaban en una esclavitud cruel. Y en ese tiempo, la única obligación que tiene el amo sobre el esclavo es darle lo suficiente para que siga viviendo y pueda trabajar. Y le puede dar porquerías para comer, las sobras de hace una semana, y pues si quieres come, ¿no? Si lo quieres dejar ahí, pues ya es tu problema. ¿Usted cree que seguido tenían para saciarse de pan? No. Ellos estaban a las expensas de lo que se les daba, pero empezaron a ver atrás y probablemente en algún momento sí comían carne y en algún momento sí comían pan y decían, estábamos mejor cuando nos golpeaban y nos traían medio muertos casi todo el año, pero de vez en cuando nos daban ahí pan y carne. Vea lo peligroso y lo malo que es ver hacia la vida anterior. Ellos están en una condición mejor, están descansando, honestamente. La mayoría de los israelitas en este tiempo, en el tiempo del Éxodo, en Egipto, se dedicaban a fabricar ladrillos. Era un trabajo sumamente pesado. El clima en Egipto es bastante caluroso, es un calor, en la zona donde hacen el ladrillo es un calor húmedo, y andar ahí trabajando todo el día en esa actividad pues era de mucho desgaste. Tenían que cubrir con ciertas cuotas, si no las cubrían los golpeaban, y pues se dedicaban a las actividades más bajas y más pesadas que había en el imperio. ¿Estarían mejor haciendo esto que ahora que su única tarea era montar y desmontar tiendas? No, estaban de vacaciones y duraron muchos años de vacaciones, pero cuando empezamos a murmurar y empezamos a ver atrás, empezamos también a ver cosas que no son. Y ninguna de ellas nos hace bien, porque nos van a llevar ¿a qué? A ofender a Dios. ¿No era más razonable decir, Señor, tú que convertiste las aguas de Mara en aguas que podíamos beber, ¿podrías proveer también para nosotros? Pero no. Y mire, la verdad es que respondemos más como Israel que como Moisés. Cuando tenemos un problema tendemos a reaccionar más como los israelitas, a reaccionar como Moisés. Pero Dios permitió esto porque en su siguiente milagro Él iba a enseñar algo importante a Israel e importante para nosotros. Mira, acompáñame ahí al versículo 4 en Éxodo 16. El versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Dios va a empezar a hacer uno de los milagros más grandes y prolongados de la historia, porque a partir de este momento les va a empezar a dar el maná y se los está dando con instrucciones. Les está diciendo, en la mañana yo voy a hacer que caiga este pan del cielo. Todos los días van a salir y van a tomar lo que necesiten para ese día. El séptimo día no van a salir. El sexto día van a agarrar una doble porción. El séptimo día no va a haber nada. Y más adelante Moisés va a enfatizar, les va a decir,
tomen solamente lo que consumen, van a consumir, no guarden para el día de mañana. ¿Pero qué cree que hizo Israel? Mire lo que dice el versículo 20. Desde el 17, mire. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dios estaba enseñándole algo aquí a los hijos de Israel. Él hubiera podido hacer un maná que durase toda una semana, sí, pero decidió darle una caducidad de un día por una razón. Esta situación de ir y recoger maná todos los días era una señal de dependencia de Dios. Dios les estaba diciendo: yo les voy a dar de comer, y si quieren comer deben de ir todos los días a buscar lo que yo dejo para ustedes. Todos los días. No guarden para el día siguiente porque no les va a servir. Pero los israelitas deciden obedecer y desobedecer y hubo buenas consecuencias. No. ¿Qué fue lo que pasó con lo que habían guardado? Se convirtió en algo pues que daba asco porque tenía gusanos y olía mal. Y sabe, eso es lo que siempre pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y podemos desobedecer por un sinnúmero de causas. En el caso de estos israelitas rebeldes, pudo ser la flojera de no querer salir al siguiente día y decir: pues junto dos, y pues, aunque no esté tan bueno el siguiente día, pero pues ¿para qué levantarme temprano a recoger? Ahí como esté, pues no estuvo bien y no se lo pudo comer. Dios hacía todo eso a propósito. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando a Israel: dependen de mí y tienen que mostrarme su dependencia. ¿Sabe que usted también debe demostrarle su dependencia al Señor? ¿Y cómo se la muestra? Teniendo comunión con Él. Israel hubiese podido sobrevivir su larga estadía en el desierto sin la provisión de Dios. No. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 41 más o menos. Y durante todo ese tiempo, se portasen bien o se portasen mal, Dios les proveía. Y les sostuvo durante todo ese tiempo, independientemente de su conducta. Así de grande es la misericordia de Dios. Y a veces lo hicieron enojar muchísimo, lo vamos a ver. Pero al día siguiente había maná. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y quería que ellos entendiesen que era Él el que los alimentaba, no eran sus fuerzas ni su inteligencia. Ellos quisieron pasarse de listos. Hay veces que nos queremos pasar de listos con el Señor, pero nunca salen cosas buenas. Lo único que sale es algo que hiede y que está lleno de gusanos. Sin la provisión del Señor, como platicamos, ellos hubieran muerto en un mes, tal vez un poco más, pero Dios les sostuvo y pudieron hacerle frente a todos sus obstáculos. Yo no sé cuántos años me quedan a mí aquí en la tierra y mucho menos sé cuántos le quedan a usted.
Pero durante todo ese tiempo, si queremos llevar una vida cristiana victoriosa, necesitamos ir de la mano del Señor y depender del Señor. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues algo que nos fortalece, que nos fortalezca. ¿Y qué es lo que nos fortalece? Orar y leer la Escritura. ¿Y cuándo lo debemos de hacer? Todos los días. Así como Israel ocupaba salir todos los días a recoger este alimento, nosotros necesitamos orar y leer la palabra todos los días. Malamente, muchas personas creen que con la predicación ya la hicieron y que eso les da la suficiente fuerza para aventarse la semana. Muy mal aquel que cree eso, porque no es verdad. Generalmente, aquellos que se conforman únicamente a lo que reciben en el domingo y no buscan a Dios en el resto de la semana, tienden a llevar una vida como el maná de un día después, que huele mal y que da un mal fruto. Entonces el Señor estaba enseñando esto, pero estaba enseñando otra cosa súper importante, y es relativa a esto del séptimo día. Acompáñeme por favor al versículo 22. Éxodo 16, 22 dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es santo día, es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Vamos a repetir esto. Fue muy claro Moisés, ¿no? Les dice: hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y vea el versículo 27, hasta da risa, la verdad. El versículo 27 dice: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dan pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Aquí el Señor está, aunque no se ve a primera vista, está empezando ya a darle forma a su pueblo con una instrucción fundamental, importante hasta el día de hoy, que consiste en ¿qué? En guardar el día de reposo. ¿Para qué? No para que nada más descanse usted de sus labores cotidianas, sino para que le busque. Y por eso Dios sigue haciendo un milagro, porque los otros días vimos que si guardaban, se echaba a perder, pero acá está haciendo algo distinto. Les dicen: recojan para 2 días, no se va a echar a perder. No quiero que salgan en el día de reposo, porque deben de dedicarse a descansar y a buscarme. Y lo más importante es buscarme.
Israel decide, bueno, no todos, pero unos deciden que no van a obedecer. Y ahí van y salen el día de reposo. ¿Y qué encontraron? ¿Encontraron lo que buscaban? No. Probablemente se comieron todo lo del día sexto, sí, y la tuvieron que pagar pasando algo de hambre el séptimo día también. ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos a Dios nunca hay buenas consecuencias. La voluntad de Dios es que le dediquemos un día de la semana a Él. En este tiempo era el sábado. Con la iglesia cambió al domingo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó el día domingo, pero la idea era no trabajar el domingo. Y mire, tristemente, cada vez el mundo respeta menos esto. Nuestra ley federal del trabajo sí contempla un día de reposo al trabajador por 6 de trabajo, pero no necesariamente tiene que ser el domingo. Y esto ha estado cambiando recientemente, porque, bueno, yo no me acuerdo, pero mis papás mencionan y mis abuelitos, que el sábado, pues el domingo, todo estaba cerrado. Lo único que abrían eran los restaurantes. En Europa, en países como Alemania o Austria, todavía guardan esto. El domingo no hay súper abierto. Si te faltó algo que comprar, te amolaste porque no vas a encontrar dónde comprar. En Alemania son muy extremos, esos cuates son bien extremos, porque ni puedes usar la lavadora ni la licuadora temprano, porque si despiertas al vecino, le puede hablar a la policía y la policía llega y te toca y te dice: oye, deja que tus vecinos descansen. Tampoco creo que hay que ser tan extremos, ¿no? Pero la intención de la iglesia es: vamos a separar este día tan importante en el que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor, y no vamos a realizar actividades laborales, nos vamos a dedicar a buscar al Señor. Pero en los últimos 20 años esto ha estado cambiando. Y usted vea, todos los centros comerciales abren los fines de semana, las agencias de carros abren los fines de semana. ¿Y sabe qué? Los cristianos también se ponen a trabajar el fin de semana, el domingo. Si le toca el sábado, pues es su jornada laboral, ¿no? Pero el domingo deberíamos de separarlo para el Señor. Pero muchos no lo hacen. ¿Y pasan cosas buenas? No. ¿Prosperan? A veces. Pero la prosperidad que se obtiene por abandonar al Señor no es una prosperidad que enriquece y traiga alegría. Mire, la riqueza tiene la facultad de ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. La mayoría de las personas que tienen mucho dinero, pues tienen muchas comodidades, pero tienen muchos temores también. Tienen tantos temores que ¿cómo andan? Con escoltas. Las riquezas también sin el Señor tienden a llevar a enemistades, envidias, a el crecimiento de la avaricia. ¿Y qué hace la avaricia? Hace que la persona se salga del mundo y tenga solamente una visión, que es el dinero, y hace a un lado a la familia, hace a un lado a los amigos, hace a un lado su propia salud física. ¿Sabe que muchos ricos viven con una salud terrible? Comen muy mal, se hidratan muy mal,
y eso no hacen ejercicio y eso repercute en su cuerpo, tienen muchísimo estrés. La riqueza, cuando no viene con la bendición de Dios, tiende a destruir a la persona. La riqueza, cuando viene con la bendición de Dios, pues le da una vida feliz. La cosa es que no todo el mundo va a ser rico, eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. No todo el mundo va a prosperar, pero todo el mundo puede llevar una vida en paz. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Proverbios? Es mejor un bocado seco y en paz que un banquete continuo en una casa llena de rencillas. Y es cierto, a veces es mejor comer algo sencillo y en paz en medio de la familia a poder comer los cortes de carne más selectos y no poder ver a los familiares, que tus hijos te odien, que no tengas amigos. ¿Y cómo le podemos hacer para tener esta situación en la que podemos estar satisfechos con lo que Dios nos da? Guardando sus estatutos. Y uno de los más importantes es guardar el día del Señor. Y se nos olvida. Mire, a tantos creyentes les es tan fácil faltar a las reuniones de los domingos. Puede que la del miércoles sea más complicada, pero la del domingo no lo debería de ser, pero cualquier excusa es buena para faltar. Y no lo digo ahora que estamos en la pandemia. Antes de la pandemia, mucha gente faltaba porque llovía, porque empezaba a hacer calor, porque hacía frío, porque hubo un maratón e iban a bloquear tal y cual calle, porque se desveló viendo una película. El día de reposo requiere de preparación y lo vemos aquí con Israel. Uno se debe de preparar para el domingo desde el sábado. Eso fue lo que hicieron los israelitas. El Señor les dijo, bueno, en su caso era el sábado, ¿no? Se preparaban desde el viernes. Les dijo, recojan el viernes doble, el sábado no van a hacer nada. Cocinen el viernes, el sábado no van a cocinar. Transpórtelo a su vida de hoy. Prepare su ropa el sábado. Prepare lo que necesita el sábado para salir temprano y llegar a tiempo a la reunión. No es cosa del otro mundo, no es mayor dificultad, la verdad, pero requiere disciplina. ¿Y quiénes lo hacen? Los que de verdad tienen un amor por el Señor, los que de verdad están procurando. ¿Sabe que es una falta de respeto a Dios, no a nosotros, a Dios, llegar tarde a la reunión? Hay veces que no se puede evitar, ¿no? Hay imprevistos, puede haber un choque, cosas así. Pero cuando regularmente una persona llega tarde a una reunión, le está faltando al respeto a Dios. Ser impuntual es una grosería indirecta a la otra persona. Una persona impuntual, cada vez que llega tarde a una cita, le está diciendo a la persona con la que se está viendo, ¿sabes qué? Mi tiempo es más importante que el tuyo y por eso llego tarde. Porque yo tenía algo que hacer y mi tiempo es más importante que el tuyo, entonces llegué tarde. Eso mismo le está diciendo una persona a Dios cuando regularmente llega tarde a las reuniones. Le está diciendo a Dios, mi tiempo es más importante que el tuyo. Que yo desayune a gusto es más importante que tú. Que yo duerma hasta que me sacie
es más importante que venir a estar contigo, es algo grave, ¿no lo cree? Entonces, por eso es importante prepararse desde antes. Generalmente las personas que dejan todo para el domingo llegan tarde. ¿Por qué? Porque pueden pasar infinidad de cosas. Todos quieren usar la plancha, todos quieren desayunar al mismo tiempo y se va perdiendo tiempo. El tiempo se empieza a consumir. Es importante prepararnos. Es importante saber que cada domingo es un día especial, que el domingo tiene un propósito. El domingo no es un día para pasarlo en familia. A veces se ocupa para eso, está muy bien, pero no debe de ser el eje del domingo. El domingo no debe de girar alrededor de la reunión familiar. Puede ser un día en el que vamos al cine, pero no debe de ser el eje el ir al cine. El domingo no debe de girar en la ida al cine o la ida al parque o la ida a tal o cual lugar. El domingo debe de girar en buscar primero a Dios y todo lo demás que se ajuste después. Eso es lo que Dios le está enseñando aquí a Israel. Y examínese, usted que está también a distancia, si lo está haciendo. Si de verdad le está dando la importancia a este día que Dios le da. Para Dios fue importante. Él no les dio maná. Él dejó de obrar el séptimo día porque para Él fue importante. Y si notó, ¿quién fue el que se disgustó en este pasaje? Dios. Cuando guardaron algunos de un día maná de un día para otro, quien se molestó era Moisés, también Dios, pero aquí se nos menciona que fue Moisés. Pero aquí, ¿quién fue el que habló en disgusto? Dios. Y Él fue el que dijo: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y la pregunta sigue siendo la misma hoy: ¿hasta cuándo nos vamos a rebelar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que dice Dios? ¿Quiere entrarle a esta gran aventura? ¿Quiere llegar a la tierra prometida? Necesita ajustarse a lo que Dios señaló. Necesita seguir la dirección que Dios le marcó. Entienda, ya no es usted su Señor, nunca lo ha sido. Antes lo dominaba el pecado, pero ahora está bajo el gobierno de Dios y hay que obedecerle. ¿Y nos va a ir bien? Sí. ¿Le fue bien a Israel? Por mucho. Le fue muy bien a Israel. ¿Le sigue yendo bien hoy? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero usted va a ser fiel. Esta es la mejor y mayor aventura a la que uno puede entrar. Pero no es gratis. No se obtienen los resultados sin someterse a Dios. Y yo creo que Dios nos va a enseñar muchas cosas a lo largo de esta serie sobre aspectos en nuestra vida que debemos de reconsiderar y que debemos de cambiar. Mire, una persona que fácilmente quebranta el mandamiento de Dios de dedicarle un día para buscarle, con toda facilidad va a romper los demás mandamientos de Dios, porque no es difícil, honestamente, no es difícil venir 2 horas el domingo a una reunión. No es difícil, ni siquiera es temprano. En otros tiempos, en otro lugar, teníamos reunión a las 9 de la mañana, yo iba, ahí sí había que levantarse a las 7 para llegar, pero la reunión es a las 11.
no es temprano y se llega tarde. ¿Por qué? Porque no hay esta disposición de cumplir con lo que dice el Señor. Y el Señor nos está diciendo: ¿hasta cuándo van a seguir sin querer obedecer? ¿Cuánto tiempo más van a seguir sin querer obedecer? Y como le digo, si aquí no podemos obedecer, en lo demás menos. Lo demás está más difícil. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque hoy tú estás hablando a nuestras vidas y tú nos estás llevando a un nuevo lugar. Muy probablemente en cuestión de meses, esto que nos ha azotado por casi 2 años se va a acabar. Y que eres un pueblo que marque la diferencia, que eres un pueblo que se note, y estás hablándonos cosas para tratar con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a responder a tu llamado. Ayúdanos a entender que ya se acabó el tiempo de estar cómodos y haciendo lo que queremos. Es tiempo en el que tú estás levantando la columna de nubes y nos estás llevando a otro lugar. Y es necesario seguirte, porque el que se quede atrás se va a achicharrar en el desierto y puede perecer en el desierto. Pero aquel que te sigue va a ir hacia donde tú le estás dirigiendo para cumplir con tu propósito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos escogiste no nada más para gozar de tus bendiciones, sino para cumplir con un propósito aquí. Te pedimos que tú abras nuestros ojos en el nombre de Jesús. Amén.